Señor Semper, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. ¿Cómo estamos? Pues vamos a ver, pendientes del panorama que a partir de ahora tenemos que vislumbrar y solventar, que no es baladí. De entrada le pregunto, el presidente de su partido ganador de las elecciones, Alberto Núñez Feijóo, ¿se va a someter a la investidura del Congreso sí o sí? Bueno, esa es su voluntad. Yo creo que alguien tiene que mantener la institucionalidad en España y nosotros estamos convencidos de que no hay otro camino. Nosotros hemos ganado las elecciones generales, las hemos ganado en votos y en escaños. Y además venimos de un ciclo electoral que conviene recordar también, aunque no tuvimos oportunidad de celebrarlo ni de dedicarle mucho tiempo, porque enseguida se convocaron elecciones generales, un ciclo electoral en que también ganamos las elecciones autonómicas y municipales. Y esto no es una cuestión menor. Ahora mismo en España el poder territorial está básicamente en manos del Partido Popular, en comunidades autónomas y en las principales ciudades y capitales de provincias españolas. Y además hemos ganado las elecciones. Lo natural es que, como te decía antes, manteniendo la institucionalidad, que yo creo que el sanchismo no se lo ha cargado todo, el ganador tiene que iniciar una ronda de conversaciones que le permitan, en su caso, presentarse una investidura. Y esta es nuestra voluntad y la voluntad de Alberto Núñez Feijóo. Aunque no tenga los apoyos suficientes para ser investido presidente de gobierno, ni en primera ni en segunda vuelta, Alberto Núñez Feijóo va a comparecer en la tribuna para, en fin, presentar su programa de gobierno y pedir el voto de la Cámara, sí o sí. Bueno, es que nosotros queremos aportar estabilidad a la política española. Yo creo que estas elecciones lo que nos alertan a todos es de que podemos emprender un camino en España, un camino que es todavía incluso peor de lo que hemos visto estos últimos 5 años. Deterioro institucional, deterioro de la política, falta de profesionalidad en el ejercicio también de la política, poco rigor, bronca, enfrentamiento, división y polarización. Y alguien tiene que intentar parar esto. Y es verdad que el escenario, la aritmética resultante de las elecciones, invita a ser pesimistas. Esto es cierto. Pero no es menos cierto también que los retos que tenemos que enfrentar siguen ahí. Y que son internos y externos. Territoriales, en España estoy hablando, de reformas que hay que abordar, nuestro papel en Europa. Oye, estamos en el semestre europeo. Es que España tiene que proyectar también una imagen hacia el exterior de solvencia, de talla, ¿no? De nivel. Hay que parar esta hemorragia política que vivimos viviendo estos 5 años. Entonces, yo creo, Antonio, que podemos intuir que va a ser un proceso muy complicado, pero nosotros no vamos a renunciar a dibujar también una España de futuro que tiene que ser también optimista, aunque hoy nos cueste verla. Y yo creo que podemos explorar fórmulas que hasta ahora de las que no se ha hablado en España. ¿Qué fórmulas serían? Bueno, sobre todo alternativas a las que las tenemos en el horizonte. Si a Alberto Núñez Feijóo y al Partido Popular no le saliera bien este proceso para abordar una investidura y por lo tanto tener la presidencia del gobierno, la alternativa es muy clara. La alternativa es nefasta para los intereses del país, es decir, el presidente del gobierno resultante, Pedro Sánchez, dependiendo de Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña, que dejando de lado cuestiones y consideraciones éticas y morales que no vienen al caso, son partidos que no quieren lo mejor para España. Pero siempre ya ha dependido de ellos, claro, ya está gobernando así. Por eso digo, ¿qué novedad habría? Por eso, la novedad, el triple salto mortal con tirabuzón que implica, yo creo, un deterioro de la institucionalidad en España, es que ahora además necesitaría a un prófugo de la justicia. Que esto se dice pronto. ¿En qué momento y de qué manera hemos llegado a normalizar en España no solo que el presidente del gobierno dependa de Bildu y de RC, que tienen muchas cosas, pero entre ellas no está el interés por España, para que ahora además el presidente del gobierno incluso se muestre contento y sus compañeros de partido se muestren contentos no solo por haber perdido las elecciones, sino porque además una hipotética investidura dependería de un prófugo de la justicia? Y esto, claro, decir esto te convierte en un peligroso extremista en España. Te convierte en un extremista derechoso, en un fascista, te convierte en alguien que quiere polarizar. Yo creo que esto antes, al menos, nos unía a gentes que éramos transversalmente diferentes desde el punto de vista ideológico. Gente que era de izquierda, socialdemócrata, de derechas, conservadores, que entendíamos y que era fundamental preservar la institucionalidad en España, la buena política y sobre todo preservar que quien tuviera en sus manos los destinos del país quisiera lo mejor para el país. Este es el marco en el que estamos, ¿eh? Con lo cual nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Y yo creo que el Partido Popular está en disposición de hacer un esfuerzo de Estado y un esfuerzo que apele también a la responsabilidad de como partido de gobierno tenemos e interpelemos al Partido Socialista también. Y busquemos fórmulas que permitan que en España podamos salvar esta situación, no depender de Puigdemont, pero sobre todo en la segunda de las derivadas. ¿Eso usted es viable? Con Sánchez, claro, dice un pacto de Estado con el otro partido que gobierna España, PP y PSOE,
pues tienen que ponerse de acuerdo para afrontar una situación realmente complicada desde el punto de vista económico como lo que viene. Pues no me engaño, Antonio, no nos engaño. Eso con Sánchez, posible, con otro partido socialista probablemente, pero con el Partido Socialista de Sánchez, ¿lo ven ustedes viable, posible? No me engaño, no somos inocentes tampoco, no somos bisoños, pero porque sea difícil no tenemos que dejar de defender algo que consideramos virtuoso y algo que consideramos bueno para España. Y que no sea porque nosotros no lo hemos intentado. Y que los españoles juzguen en caso de que no salga adelante esa opción. Yo creo que también hay que hablar con transparencia. A nosotros no es el modelo que nos hubiera gustado, pero consideramos que es el menos malo de los posibles escenarios a los que nos ha abocado estas elecciones. Porque la segunda de las alternativas yo creo que es un disparate. Es volver a convocar a los españoles a unas elecciones. Y claro, yo creo que venimos de un ciclo largo. Yo me reincorporé a la política hace no demasiados meses, y cuando la veía desde fuera yo miraba y decía, pero estos están chalaos todos. ¿No están notando el enfado, el hastío, el cabreo, la preocupación de la gente en la calle? ¿De verdad que estamos hablando con tranquilidad? Vosotros sois comentaristas y lo tenéis que hacer, por supuesto, con tranquilidad y con rigor. Pero ¿de verdad que estamos aceptando con normalidad en la sociedad española otra vez a unas elecciones generales? ¿Quién pone algo de orden o de sentido de Estado en toda esta película? Bueno, yo creo que Alberto Núñez Feijóo es el hombre capaz de hacer eso, y el Partido Popular. Y nosotros, oye, pues es verdad, nos hubiera gustado tener un resultado electoral mejor, que no ha sido malo, y nos hubiera gustado, por lo tanto, también que la aritmética nos hubiera podido traer cambio a España y estabilidad. Bueno, vamos a intentarlo por otro camino. El hecho de que el PNV de momento haya dicho que es que no va a investir a Alberto Núñez Feijóo, pero además ni sin reunirse con el ganador de las elecciones. Sí. Eso puede cambiar en la medida en que el tiempo tiene que transcurrir, tiene que, en fin, reflexionarse sobre todo lo que ha pasado y lo que puede pasar a partir de ahora. ¿Ustedes creen que pueden convencer al final al PNV o no? ¿Puede cambiar el PNV lo que ahora es no, mañana puede ser sí? No lo sé, yo he visto estas últimas horas muchas lecturas. Nosotros no es que interpelemos al Partido Nacionalista Vasco por un motivo. Hay un motivo, y es que es una de las formaciones políticas representadas en el Congreso de los Diputados que tradicionalmente se ha mostrado dispuesta también a colaborar de una manera más acertada o más equivocada a veces, como todo en esta vida, en la gobernabilidad del país, sin llevar a... Bueno, pero dependerá de ellos. Lo que quiero decir es que nosotros no podemos cejar en nuestro empeño, nosotros no podemos dar la espalda a nuestra responsabilidad. Y es verdad que va a haber partidos políticos que van a estar en cálculos partidistas, que yo no digo que no sean legítimos, pero que son unos cálculos de corto recorrido y que no son los que necesita España. Y el Partido Nacionalista Vasco tiene otro problema sobre la mesa. Y es que Bildu se lo está comiendo por las patas, perdóname por esta expresión. Y el año que viene en las elecciones autonómicas. Y todo este escenario también electoral para el Partido Nacionalista Vasco no es casualidad que sea después de haber estado al calor de Sánchez. Yo creo que esto tendrán que hacer una lectura, bastante yo tengo que hacer lectura de mi partido, pero esto también opera y esto también está en el tablero. Veremos, nosotros no vamos a cejar y vamos a ser incluso hasta un poco pesados porque nos preocupa mucho España y porque nos preocupa la estabilidad del país y el futuro. Claro, una vez que no se consigue la mayoría con Vox, las condiciones que pueda poner Vox en caso de que, en fin, hubiera posibilidad de una investidura de Alberto Núñez Feijóo serían también muy distintas, ¿no?, a lo que en teoría, si tú sumas para conseguir la mayoría absoluta, habría presentado y propuesto. ¿Cuál sería la disposición, en su opinión? Ya se va a hablar, lógicamente, con Abascal. ¿Cuál sería la disposición de Vox para, en fin, apoyar una investidura de Alberto Núñez Feijóo? Pues es también una incógnita. Yo creo que nos ha demostrado Vox también a lo largo de los últimos meses que funciona de manera diferente y es poco previsible. En Murcia funciona de una manera determinada, en Valencia funciona de otra. Bueno, yo creo que es poco previsible y por lo tanto no me atrevo a aventurar. También se le ha interpelado, lógicamente, también se les llamará. Pero yo creo que tenemos que superar todos, insisto, legítimos intereses partidistas y pensar en estos momentos en la nación. Tener altura de miras y ser mayores de edad políticamente. Y a veces yo a Vox le he visto también cierta inmadurez política y metidos en batallas y en guerras que creo que no son las que interesan al país. Pero bueno, oye, esto es muy legítimo y cada uno marca en su agenda lo que le preocupa y lo que le interesa como prioritario. Pero ahora la prioridad es la estabilidad. Y ahora la prioridad es que consigamos conformar, siendo muy difícil, un gobierno apoyado en exclusiva y formado en exclusiva por todos aquellos que quieran que España tenga un futuro luminoso y un futuro de estabilidad también institucional. Hay que recuperar la institucionalidad en España, el rigor, como antes decía,
hacer las cosas bien, las leyes que no generan problemas añadidos, dejar de meternos en la vida de la gente, todo el día metiéndose la política en la casa de los ciudadanos, polarizar la política hasta el punto de que contaminas también y polarizas también a la sociedad. Esta España no es la que nos merecemos. Y yo creo que a ese reto pues estamos convocados muchos, pero sobre todo están convocados los que quieran sumarse a ese reto. ¿Se ha hecho autocrítica en el Partido Popular sobre la marcha de la campaña, que empezó bien, estuvo muy bien con el tema del debate y después ya ha habido ahí, en fin, pues, luces y sombras? Sí. Me refiero, por ejemplo, al hecho de que hoy en la prensa pues se lee que si el PP se divide en su diagnóstico sobre si debió confrontar más con Vox o ignorar a Vox, si debieron ser ustedes más duros o no hablar de Vox prácticamente, si debió ir, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo al debate a 3, que aquí en la mesa esta lo comentamos en su día y había 3 que dijeron que sí tenía que haber estado ahí, otro que no, en fin. ¿Qué han hecho ustedes sobre eso? Bueno, todos sabemos que, oye, pues que en la vida pues hay días que estás más acertado y otras que estás menos, ¿no? Y una campaña tan larga, y las campañas, os puedo asegurar, y a los telespectadores también, son muy exigentes, lo esperable es que se cometan errores, pues esto forma parte de la vida. Y además que tu adversario también juega. Y además tiene poderosas herramientas. Muy poderosas, y quienes supuestamente pues tienen que colaborar, pues a veces no están tampoco por colaborar y compran el marco de la izquierda. Yo a lo largo de la campaña, más allá de las consideraciones positivas o negativas que puedan tener sobre nuestro discurso, yo creo que ha sido bastante homogéneo y muy predecible. Nosotros apelábamos al votante español para pedir una mayoría lo suficientemente amplia que nos permitiera gobernar en solitario, y esto lo hemos dicho desde el principio hasta el final. Lo dijimos en las elecciones municipales y autonómicas y lo hemos dicho en las generales. Esto lo hemos dicho. El Partido Socialista, en un momento determinado de la campaña, singularmente después del debate cara a cara entre Feijóo y Sánchez, que rotundamente lo venció Feijóo, comenzó con una estrategia también previsible del miedo, que fue comprada en buena medida por el propio Vox, compró el marco de la izquierda. Oye, yo tuve la oportunidad de ver, y todos pudimos ver, como la última semana de la campaña Vox decía que si gobernaba el Partido Popular con Vox, iba a arder Cataluña. Hombre, pues no parece el mejor discurso posible. Hombre, y es que la semana anterior también hemos visto cómo entraba en guerras, y no voy a entrar al fondo, que si el machismo, la violencia de género, que si la bandera LGTBI, comprando el marco permanentemente de la izquierda. Y esto no lo ha hecho el Partido Popular, esto lo ha hecho Vox, los dirigentes de Vox. Y yo creo que en buena medida el descalabro que ha experimentado Vox electoral se debe también a eso, a que una parte sustancial de su electorado lo que le pide es rigor a la política también y seriedad. Y no tiene problemas una parte sustancial de su electorado con la diversidad sexual de los españoles y de las españolas. No lo tiene una parte sustancial del electorado de Vox. Una parte sustancial del electorado de Vox no tiene ningún problema con la igualdad entre hombres y mujeres y desde luego contra la violencia de género. No lo tiene. Y una parte del electorado de Vox que cree que cumplir la ley y hacer cumplir la ley no es incendiar Cataluña. Entonces, claro, esa parte del electorado, lógicamente, ha abandonado a Vox y ha ido a la institucionalidad, que yo creo que es la que representa el Partido Popular. Pero esto no es un problema o no es culpa del PP, ¿eh? Nosotros no matamos a Manolete. Nosotros tenemos nuestra propia estrategia, nuestra propia posición política, que es la que venimos defendiendo desde hace mucho tiempo y la que Feijóo encarna. Si los errores los cometen otros y eso les supone una pérdida electoral, ellos son los que tendrán que dar cuentas. El Partido Popular no ha perdido 19 escaños, ¿eh? El Partido Popular ha crecido en 47. Y si nos mira a nosotros, se nos interpela, me parece muy bien, estamos para que los medios de comunicación nos exijáis y nos exijáis ser cada vez mejores, lógicamente. Esto es lo que pasa sobre todo en un partido como es el Partido Popular, pero convendría también que alguien levantara la mano y dijera, oiga, y estos señores que no asumen ninguna responsabilidad, que son de Vox, nadie les pide ninguna responsabilidad. 19 escaños perdidos. ¿Es verdad que la culpa es del PP? Sí. Ah, de los medios de comunicación, igual que Sánchez. ¿En qué juegan? ¿A qué jugamos? ¿Dónde está instalada la política española? ¿Qué nos exigimos y nos autoexigimos a los políticos? Yo he cometido errores en la campaña, ¿eh? Son errores o dialécticos o de que un día no estás lo suficientemente acertado, pero políticamente nosotros somos identificables y tenemos bien claro y lo contamos con transparencia qué es lo que queremos para el país y cuál es la política que queremos implementar y desarrollar, porque creemos que es buena para España, no para el Partido Popular, no para que no nos gane otro partido o para hacer un sorpaso a otra formación política, no, porque creemos que es lo mejor para España. Y quien no está de acuerdo es muy legítimo y muy respetable, pero por eso están en otras formaciones políticas. ¿En qué medida, señor Semper, les han perjudicado a ustedes, especialmente, a otros partidos también, pero a ustedes, fundamentalmente, las encuestas? Porque
a los periodistas desde luego nos ha perjudicado y nos hemos equivocado y hemos pedido perdón porque hemos dicho cosas que luego no se han cumplido en función de la información que recibimos de esas encuestas. Si durante 20, 30 días nos están diciendo los sondeos que aquí había una mayoría del Partido Popular con Vox, pues no podíamos dudarlo o no deberíamos dudarlo porque hasta ahora pues habían sido fiables las encuestas. Por eso les digo, en una estrategia de campaña, ¿en qué medida se han sentido ustedes muy perjudicados por haber asegurado todos esos sondeos que iban a gobernar con Vox en el peor de los casos? Y en el mejor incluso, creo que les dieron hasta alguna mayoría absoluta. Bueno, yo no le diría responsabilidades o no culparía a las empresas demoscópicas que hacen su trabajo, lo comparten, las empresas de comunicación las contratan, los partidos políticos también. Somos nosotros los que hacemos caso o no de lo que nos dicen los profesionales de la sociología, que a veces aciertan y en otras ocasiones pues no. Es verdad que acertaron en que había un partido ganador, que era el Partido Popular, y que el resto perdía. Entonces Pedro Sánchez, y esto ahí no fallaron. Lo que tenemos que preguntarnos también, Antonio, el resto de la mesa, es en qué momento podemos aceptar que 136 escaños y 8 millones de votos es un mal resultado, que ganar unas elecciones generales es un mal resultado. Y nos planteamos eso, o esto ha conseguido este marco también la izquierda y Pedro Sánchez, que es en el que jugamos todos, porque efectivamente prácticamente todas las encuestas daban al Partido Popular por encima de los 140 escaños. Esto es cierto. Lo que tenemos que plantearnos es si eso, en un clima como este... Pero, señor Semperi, porque vosotros como partido... Ibas aparte. Habíais puesto, claro, el listón en esos 50... No, yo me lo creí. 150... No, eso es lo que yo medí más de media España. Al comienzo de la campaña hablaban en la dirección del Partido Popular de 150 y se han movido... expectativa claro, por eso digo que no han sido solo las encuestas, sino sí. que el propio partido ha alimentado esas expectativas. Vamos, yo como portador lo he hecho. O sea, sin duda, yo me lo he creído también, claro que sí. Por eso digo que no culpo solo a las empresas demoscópicas, sino que hay muchos factores. Y los columnistas. Los columnistas, se lo han creído. porque claro, todas, los de manera prácticamente general. Pero bueno, tampoco me parece... Quiero decir, no es algo más que una anécdota, obviamente, ¿no? Porque es un factor que opera en la campaña, pero no es el determinante. Es verdad que esto marcó, sobre todo a posteriori, sobre todo una vez con el contraste con el resultado. Claro. Pero bueno, pero yo creo que podemos entenderlo también y podemos entender que... Solo un apunte, ya que te hemos boicoteado la entrevista, perdón. No, lo que creo que quiere decir mi compañera de mesa es que la política, como en la vida, es una cuestión de expectativas. Entonces, claro, tú puedes decir, y efectivamente tienes toda la razón, 136 escaños, 47 escaños más, 8 millones de votos, es una victoria, y lógicamente hace unos años una victoria como esa era premiada con el gobierno. Porque no sé por qué, desde que Pedro Sánchez entró en la política española ya no es así, pero antes sí, como bien porque indicó le vale todo, tal vez. Núñez Feijóo. Vale pero todo. Sí que es verdad que cuando uno tiene una expectativa, es muy difícil vender eso como una victoria. Quiero decir, el no haber llegado a los 150. No, yo creo que venderlo como una victoria es fácil porque es una victoria. Lo que no puedes estar es exultante. Y no estamos exultantes. Pero no tanto por el resultado que nos impide conformar una mayoría, que también, sino el panorama en el que queda España. Que esto es lo verdaderamente relevante. Por encima de los intereses del Partido Popular, y yo soy del Partido Popular y soy su portavoz o su vicesecretario, por encima de los intereses del Partido Popular están los intereses de la nación, están los intereses de España, su estabilidad, los intereses de quienes nos están viendo. Esto es lo verdaderamente importante. 136 escaños, 8 millones de votos. En otra España, antes de Sánchez, nos hubieran dado la presidencia del gobierno, no se hubiera cuestionado, como no lo cuestionó Felipe González. Como no se ha cuestionado nunca el que gana las elecciones. Esa es la anomalía. Vamos a ver. Bueno, entonces, pero creo que conviene... insistiendo en lo de en que dejen gobernar a la lista más votada cuando ustedes, señor Semper, en Extremadura han ganado habiendo perdido y en ayuntamientos también, en el mío, en el de Valladolid, en el de Burgos, en varios ayuntamientos de Castilla-La Mancha, y no eran la lista más votada. Es verdad que una cosa es el gobierno de España, no hay antecedente. Vamos a ver. Yo me refiero a otra cosa. Yo creo que la institucionalidad se compone de la norma escrita y de las normas no escritas. Hay cosas que, pudiendo hacerlas, no se hacen porque se aceptan social y políticamente que son así, que tienen que ser así. Cuando las democracias pierden el respeto por la norma no escrita, tenemos un problema. Y yo creo que esta legislatura ha hecho saltar por los aires una parte de la institucionalidad escrita y una parte de la no escrita. Todos sabíamos, hasta el sanchismo, que no se puede modificar el Código Penal para rebajar la pena privativa de libertad para que tus socios condenados por ese Código Penal se vean beneficiados. ¿Se puede hacer? De hecho, se ha hecho. ¿Es legal? Sí. Era una norma no escrita no hacerlo.
Todos sabíamos, sin necesidad de que nos lo explicaran, que uno no podía hacer depender la gobernabilidad del país de quienes se quieren cargar el país. En este caso concreto de RC y Bildu. Esto se ha sentado, era una norma no escrita. Nunca lo hubiera hecho Felipe González. No lo hizo, de hecho. Ni tan siquiera lo hubiera hecho José Luis Rodríguez Zapatero. Lo ha hecho Sánchez. Quiero decir que hay una serie de normas no escritas, como la de que quien gana las elecciones generales, es presidente del gobierno. Porque históricamente ha habido muchas aritméticas en las comunidades autónomas. Y en los ayuntamientos mucho. El Partido Popular está obligado a ganar por mayoría absoluta desde siempre en muchos lugares si quiere ser presidente de comunidades autónomas. Que se lo pregunten a Alberto Núñez Feijóo. Si no tiene mayoría absoluta, no puede gobernar. Por tanto, esto era una norma que se aceptaba en la aritmética parlamentaria o en municipal. Pero en las elecciones generales estamos hablando de otro carril. Sí. Y estamos hablando, oye, habrá gente a la que le parecerá bien. Y es muy legítimo, lógicamente. A nosotros no nos parece bien. Nos parece que, como está quedando demostrado, crea una incertidumbre, crea una serie de problemas políticos e institucionales que a España no le convienen. No, hasta ahora es verdad, pero a lo largo de toda la democracia, todos los que tenemos memoria, lógicamente, y además muchos años pues, hemos vivido, pues los ayuntamientos ha habido pactos, incluso antinatura, para gobernar y dejar a la lista más votada en la oposición. Yo fui teniente alcalde. Siempre se ha hecho. Fui un alcalde socialista. Y en las comunidades autónomas también se ha hecho, pero nunca efectivamente. Aquí el Pachi López le hicimos sustancial se produce en el gobierno de la nación. A Pachi López, que se le olvida, claro, le hicimos lehendakari en Euskadi, porque consideramos que era mucho más importante que los ciudadanos vascos se les demostrara que aunque no gobernara un nacionalista, seguía habiendo luz eléctrica y agua potable, y salía el sol todos los días, y lo hicimos. Y había ganado el PNV. Y había ganado el PNV. Claro, si es que se ha hecho siempre. Y aquí Felipe González pudo gobernar en su día como... Claro, el mérito de Sánchez, ¿cuál es el mérito de Sánchez? Por eso hay que preguntarlo. Porque dicen, qué bien, qué arriesgado, qué audaz. El mérito de Sánchez es que efectivamente, junta todo lo que antes no se atrevió nadie a hacer. En su partido, ya no el PP, no. Felipe González jamás negoció con Batasuna, jamás negoció con los separatistas de Esquerra Republicana de Cataluña para formar gobierno. Como mucho con Pujol, como lo hizo también Aznar, y como mucho con el PNV, como lo hizo también Aznar. Y ahí quedaba la cosa. Y este ha llegado y ha arramblado con todo. Y yo le pregunto, ¿va a ser capaz de ganarse el apoyo de Puigdemont para poder gobernar? Eso es la pregunta que se está haciendo todo el mundo hoy. Bueno, esa es la gran incógnita, ¿no? Yo creo que si fuera por Sánchez, si dependiera de Sánchez, lo ganaría, pero como depende de Puigdemont, la duda está abierta. Es un hombre, vamos a contextualizar también. El año que viene hay elecciones en Cataluña, Puigdemont es consciente de cuál es la aritmética electoral en Cataluña, el Partido Socialista, el PSC, gracias al Partido Popular, por cierto, arrebató la alcaldía de Barcelona al partido Puigdemont. En el gobierno de Cataluña gobierna el PSC con RC, después de una crisis también con Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont. Es un hombre que lleva 6 años en el exilio, es un hombre que es prófugo de la justicia, es decir, cualquier cosa es posible, desgraciadamente, porque los dos interlocutores nos han demostrado que cualquier cosa es posible. Tanto Puigdemont como Sánchez, siendo muy diferentes, obviamente, no los estoy equiparando porque uno ha cometido flagrantes ilegalidades penales y el otro no, aunque soy extraordinariamente crítico, como creo que queda acreditado, que luego me llaman moderadito, ¿sabes? Entonces tengo que tener cuidado. Como esos dos interlocutores son capaces de casi cualquier cosa, pues cualquier cosa es posible, ¿no? Pero vamos, ¿ve usted esa posibilidad de un gobierno Frankenstein reeditado con Puigdemont de nuevo, en este caso? O una repetición de las elecciones. Porque claro, lo del PP es más complicado. Lo del PP es más complicado, salvo que convenzan. Sí, es complicado. Me cuesta dejar de insistirlo, no porque lo tenga ningún manual, sino porque es lo que verdaderamente creo que es bueno para España, de verdad. Y puedo parecer bisoño o inocente, y probablemente no lo sea. Pero sí creo que es bueno seguir defendiendo una posibilidad, por pequeña que sea, por imposible que hoy nos parezca, porque es lo virtuoso, de que España necesita una estabilidad que se la proporcionaría un acuerdo en materias entre el partido ganador y el segundo, que es el Partido Popular y el Partido Socialista, que permitiera una investidura del ganador, controlado en su acción de gobierno y en sus debates parlamentarios por el segundo partido de la oposición,
y por otras formaciones políticas que también puedan estar hipotéticamente en ese acuerdo. Que eche la legislatura a andar, que tengamos estabilidad, que no dependamos de los extremos y desde luego no dependamos de los independentistas, y que Alberto Núñez Feijóo y que quienes con él estén en ese gobierno tengan que trabajárselo mucho cada semana para sacar adelante las normas y las leyes. Creo que este es el mejor escenario posible, voy a decir el menos malo, el mejor escenario posible hoy día. Hoy día. Porque la otra hipótesis, tener a Pedro Sánchez más debilitado y a sus socios más fortalecidos y más envalentonados, poniendo sobre la mesa día sí y día también elementos que generan tensión en la política española y que por lo tanto contaminan también el día a día de España, como son Esquerra Republicana de Cataluña, en un periodo preelectoral para los independentistas catalanes, creo que es nefasto para los intereses del país. Y entonces ya no hablaremos de sanidad, de las reformas necesarias, no hablaremos de educación, no hablaremos de las reformas necesarias, no hablaremos de fiscalidad, estaremos hablando de la fiscalidad necesaria para una parte de los españoles, no hablaremos de la política exterior, no hablaremos de fondos europeos o no lo resolveremos. Y yo creo que es un momento muy complicado. Y además todo esto con un Parlamento enfrentado, porque por un lado tenemos un Congreso que tendría una mayoría llamada Frankenstein, y por otro lado tendríamos una Cámara Alta, un Senado que está en manos del Partido Popular. Mira, con esa mayoría del Partido Popular. Aquí, ¿Eso cómo se puede gestionar? Está torpeo aquí porque hablando de lo bueno del resultado electoral del Partido Popular, se me ha olvidado recordar esto, que el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado, que no es una cuestión menor. Que por eso cómo puede incidir en una legislatura gobernada, o sea, que se eche a andar con Sánchez en el gobierno, con un Parlamento de un color y con un Senado de otra manera. A través de la moción con un Congreso. censura, ¿Qué pasaría? que tuvo que enfrentarse a una mayoría en el Senado. Bueno, pues que tendríamos una oportunidad de intentar parar, y de parar, de hecho, algunos de los desmanes que se quieran desarrollar e impulsar. Alguna oportunidad tendríamos, lógicamente, y haríamos valer ese poder institucional. Pero en cualquier caso sería parcheo. España no está para parches. España no está para guerritas. No estamos para broncas y líos de este tipo. Estamos de una... No, tenemos que terminar ya, Ignacio. Si es muy pequeña, como dices tú la pregunta, y si lo responde rápido, Borja siempre sí. Un comentario de The Economist que decía muchas tonterías explicando el resultado electoral, pero decía una cosa que no era tan tontería, porque hay una cierta percepción, que era, Feijóo no es un guerrero cultural, le ha dejado la batalla cultural a Vox. Y me da la sensación de que en determinados temas, como las leyes movidas por la ideología de género, la manera de ver las cosas con respecto al drama de la violencia contra las mujeres, o la memoria democrática, incluso la reforma educativa, ahí ha habido como una especie de abdicación del PP, o no estaba ni se le esperaba en muchos de estos debates, y sí ha aprovechado ese hueco Vox y lo ha hecho como lo ha hecho. Pero creo que puede haber posiciones distintas, singulares, originales del Partido Popular que no está tomando y le está dejando esa batalla cultural. Yo creo que existen dos formas de abordar estos debates. Una es como un elefante en una cacharrería, cuyo resultado no lo quiero para mi país. Y esto, a mi juicio, es lo que representa Vox. Sus dirigentes, no sus votantes, que insisto y lo he dicho antes, no tienen nada que ver, en mi opinión, con determinadas posiciones ideológicas de sus dirigentes. Hoy día, especialmente, además, copado su dirección por una tendencia ideológica. Y otra forma, que es la de dar una batalla política. Nosotros hemos dicho que queremos derogar la ley del SIESI, que queremos derogar, ¿cómo lo tenemos que decir? Que tenemos un proyecto alternativo, que queremos modificar la educación para que un suspenso no sea igual que una aprobado. La ley trans también, ¿no? La ley trans, que afecta fundamentalmente a menores y a menores de 12 años, que queremos fortalecer la posición internacional de España y que esto no sea un zoco, nunca mejor dicho, que nuestras relaciones entre todos con Marruecos esté presidida por la transparencia y por los intereses generales del país. Que creemos que efectivamente no tenemos que contaminar el planeta, claro, ¿quién quiere eso? Pero que esa transición energética no tiene que ser a costa de los más débiles, no tiene que ser a costa de la economía española y de las rentas medias y bajas. Claro que sí. Que queremos descarbonizar nuestra economía, claro que sí, pero que esto tiene que ser razonable y sensato, y que tiene que ser un proceso que no deje a nadie atrás. Que queremos la igualdad de hombres y mujeres, claro que sí. ¿Quién no cree en la igualdad de derechos y de obligaciones de hombres y mujeres? ¿Cómo vamos a defender esto, un partido del corte ideológico del Partido Popular? Y que creemos también en que, independientemente de la orientación sexual de las personas, todos merecen el mismo respeto y el mismo tratamiento por los poderes públicos. ¿Cómo va a defender una cosa diferente el Partido Popular?
Y es que esto es lo que hemos defendido siempre y lo que debe de representar, a nuestro juicio, un centro derecha moderno y europeísta en España. Nosotros no miramos al extranjero con grandes, como el advenimiento de grandes amenazas judeomasónicas o teorías conspiranoicas. Queremos operar en la política internacional defendiendo los intereses de España y entendiendo también que nuestras empresas juegan en un mundo internacional también y en que los intereses de España también se juegan en organismos internacionales. ¿Y hay que hacer abdicar de eso? ¿De verdad? Es decir, yo creo que nosotros representamos una cosa diferente a la que representa Vox y que damos esas batallas no como un elefante en una cacharrería, sino con argumentos y con modelos alternativos, y que no queremos, y yo me niego a darle ninguna bandera a la izquierda, me niego a darle la bandera cultural. ¿Por qué la cultura es de izquierdas? Me niego a aceptarlo. ¿Por qué los derechos de las mujeres o la igualdad de hombres y mujeres es una bandera de la izquierda? Me niego a aceptarlo. ¿O por qué la defensa de nuestro medio ambiente y por lo tanto de un crecimiento y un desarrollo sostenible es una bandera de la izquierda? Pero ¿estamos locos de verdad que es una bandera de la izquierda? No, nosotros esa bandera no se la otorgamos a nadie, en todo caso es de todos. Y los debates para confrontar esos modelos tienen que ser científicos, políticos, serios, razonables, no tuiteros. Y sobre todo que haya debate en el Congreso. Claro. Entonces la política se puede hacer vía Twitter, se puede hacer vía Twitter, guerra cultural. He venido a salvar el mundo y he venido a salvar Occidente y España, o se puede hacer con equilibrio y con razón. Oye, acertando y equivocándonos a veces. Y habrá personas que no estarán de acuerdo. Pero yo creo que España no está para estas tonterías. España está para estabilidad y para rigor, para que vuelvan los adultos a la política. El mejor sentido de la expresión, no el de edad. Bueno, pues Borja Semper, portavoz del Partido Popular. Déjame una petición muy rápida. Borja, dado que todo apunta que probablemente Alberto Núñez Feijóo vaya a ser el primer candidato, digamos, que opte, ¿no?, que el rey pueda proponer para la investidura, yo te pediría una cosa. Dado que él podría en marcha eso tan cursi, el reloj de la democracia, que hagáis cuentas, por favor, que 2 meses después se disuelven las Cortes y 47 días se convocan elecciones. Lo digo por una cosa. Lo digo por una cosa, claro. Y por favor, y cruzo los dedos. No. El 24 de diciembre es domingo. Yo creo que los ciudadanos ya estamos muy cansaditos de ciertas fechas. Yo ya lo he mirado. El 24 de diciembre es domingo. Por Dios. Tenemos una cita ineludible, que es la del 17 para constituirse el Congreso, y a partir de ahí, bueno, pues empieza el reloj, efectivamente, se pone en marcha, habrá o no investiduras y ya lo sabremos, en septiembre empezaremos a salir algo en dudas, que no significa que eso se solucione ni mucho menos y acabe la incertidumbre.